Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. La paz de Dios sea con usted, con su familia. Bueno, mi hermano, hay una pregunta que me están haciendo y es, ¿quién fue el que se manifestó en carne? ¿El Padre o el Hijo? Entonces, vamos a responder esas preguntas a través de la Escritura. A través de la Escritura vamos a responder quién es el que se manifestó en carne, ya que hay algunas doctrinas, algunas iglesias que creen que el Hijo no fue el que se manifestó en carne, sino el Padre. Así que vamos a lo que dice la Escritura. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, a la altura del versículo 1, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Claramente, el apóstol Juan nos enseña quién es el que se manifestó en carne. Dice el apóstol que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, ¿quién es Jesucristo? A través de la Escritura podemos ver, encontrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claramente lo dice la Biblia. Dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el que vino en carne, según lo que dice el apóstol Juan aquí. Pero el apóstol Juan también dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo, el espíritu de los falsos profetas. Porque quien vino en carne o se manifestó en carne es el Hijo de Dios. Es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces vemos claramente aquí que esa doctrina de que el Padre fue el que se manifestó en carne, eso es un error grandísimo, porque el apóstol nos está enseñando que quien se manifestó en carne es Jesucristo, que es el mismo Hijo de Dios. Ahora vamos aquí, unas hojitas antes, aquí mismo en la primera epístola del apóstol Juan, a la altura del capítulo 1, a la altura del versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjense que claramente Juan nos enseña aquí una vez más quién es el que se manifiesta. Dice Juan que el que se manifiesta es el verbo de vida. Fue la misma vida manifestada. Entonces la vida fue manifestada, y dice el apóstol, y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con ¿quién? Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire, hermano, qué claro es esto, hermano. ¿Quién es la vida? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa vida que estaba con el Padre desde el principio se nos manifestó. Y ahora damos testimonio de esa vida. Entonces podemos notar aquí que quien se manifiesta en este pasaje es la vida. Esa vida es el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Claramente dice que es el Hijo de Dios. Por eso aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que este pasaje va pegadito con el que dice Juan acá. O sea, claramente nos está enseñando que quien se manifiesta no es el Padre. Quien se manifiesta es el Verbo, es el Hijo de Dios, es la vida eterna, o el verbo de vida es quien se manifiesta.
Entonces aquí se quita la teoría de muchas iglesias que dicen que quien se manifestó fue el Padre. Algunos por ahí dicen, dan un texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dicen, no, es que el que se manifestó fue Dios, que el que se manifestó fue el Padre. Entonces ellos dicen que el que se manifestó fue el Padre. Dicen esa doctrina por ahí. Entonces agarran este texto y dicen que el que se manifestó fue el Padre. Usted en la Biblia no va a encontrar un texto donde diga que el Padre fue el que se manifestó en carne. Claro, usted va a encontrar textos donde dice que el Jesucristo, que el verbo de vida, que el verbo, la vida fue hecha carne, fue manifestada en carne. Entonces podemos decir claramente a través de la Escritura que quien se manifiesta en carne es el Hijo de Dios. Y yo creo fielmente que lo que Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16, yo creo fielmente que está hablando de esa vida eterna. Yo creo fielmente que está hablando de ese verbo de vida. Yo creo fielmente que Pablo está hablando de Jesucristo ahí en ese texto. Ya que usted quiera pensar otra cosa, ya es problema suyo. Pero a través de las palabras del apóstol Juan y del apóstol Pablo y de los evangelios, podemos ver que lo que Pablo dice allá en 1 Timoteo 3:16 se está refiriendo al verbo de vida, se está refiriendo al Hijo, no se está refiriendo al Padre. No se está refiriendo al Padre, se está refiriendo al Hijo, a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Es el que se está refiriendo. Entonces, aquí es donde se quita la venda de muchos, hermanos, a través de la Escritura. Ahora, hay un pasaje más claro que habla de esto. ¿Dónde está ese pasaje? Vamos a encontrarlo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Aquí lo dice más clarito. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Oiga eso, hermano. Dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, fíjese que el apóstol claramente dice aquí en este texto, en este pasaje, que Dios envió a su Hijo, amén, en semejanza de carne. En semejanza de carne. No es el Padre que vino en semejanza de carne, como muchos dicen. No es el Padre, es el Hijo a quien Dios envió en semejanza de carne. Oye, esto está claro. Yo no sé por qué hay mucha gente que se confunde con estas cosas. Mire, hermano, yo aquí estoy dando Biblia. Yo aquí no estoy con una revelación nueva, solamente le estoy enseñando la Biblia. Y claramente dice aquí que quien se manifiesta en carne es el Hijo. Dios lo envió en semejanza de carne. Eso lo dice la Biblia. Entonces, amigos, aquellos que me han estado preguntando sobre quién es el que se manifiesta, el Padre o el Hijo. Bueno, aquí tiene la respuesta ya. El Hijo es el que se manifiesta en carne. Claramente lo dice. Claramente lo dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, lo dice el hermano Juan, lo dice, gloria en nombre del Señor, primera de Juan, también lo dice la segunda de Juan. Vamos aquí por a ver, segunda de Juan, ahora que recuerdo. Por aquí dice, gloria al nombre del Señor. Dice, segunda de Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Nuevamente, nuestro hermano Juan nos está diciendo que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, este es un falso, este es un engañador, este tiene el espíritu del anticristo. Oiga, claramente lo dice la Escritura. Así que, hermano, yo le creo a la Biblia, yo no le creo a las revelaciones de supuestos hombres, yo le creo a la Biblia, y la Biblia dice que Dios, en Romanos 8:3, lo que acabamos de leer ahorita y lo que hemos leído, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Así lo dice. Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Esto quiere decir
que quien se manifiesta en carne no es el Padre, sino el Hijo, que es Jesucristo. Así que ahí está mi respuesta a todas esas preguntas que me han estado haciendo de que quién fue el que se manifestó en carne, de que si fue el Hijo, de que si fue el Padre. Entonces aquí dice la Escritura que fue Jesucristo, es el Hijo de Dios. Amén. Así que el Hijo de Dios fue el que se manifestó en carne. Así que, hermano, Dios te bendiga y Dios te guarda. Así que cuídate de la falsa doctrina que andan por ahí diciendo que el Hijo de Dios no existía y que el Hijo de Dios no se manifestó en carne, sino que el Padre se manifestó en carne. Entonces, ahí está eso claramente, hermano. Dios te bendiga y Dios te guarda. Así que recuerda, ¿quién se manifestó en carne? Fue el Hijo de Dios, Jesucristo. El Hijo de Dios fue el que se manifestó en carne. Bendiciones.